Buen día. En esta exposición vamos a hablar de la intención investigativa, aproximación teórica basada en la percepción docente acerca de la investigación en el aula, por la investigadora Paula Andrea Orrego Acosta. La investigación en el aula, desde observaciones y diálogos preliminares con docentes, se observa que sigue siendo un desafío que persiste en la escuela. A pesar de las políticas educativas y de los proyectos que la promueven en Colombia, la praxis de la investigación en el aula ha tomado diferentes niveles de apropiación y es comprendida desde diferentes perspectivas. Hace 20 años aproximadamente en el territorio nacional se puede observar que aún falta mucho camino por recorrer en el campo investigativo escolar. Para citar un ejemplo específico, en los resultados históricos de 2022, 2023 y 2024 de las ciencias naturales, las competencias como indagación, exploración de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico han tenido unos resultados relativamente bajos. Teniendo en cuenta que el ICFES no evalúa como tal el proceso científico como tal, pero sí la capacidad para reconstruir significativamente el conocimiento existente, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad y en el ambiente. Es preocupante que en Colombia tengamos bajos resultados en este sentido. De ahí se observa la necesidad de realizar una aproximación teórica basada en la percepción del docente acerca de la investigación en el aula. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo perciben los docentes del noroccidente de Risaralda la investigación en el aula y qué significados y representaciones propias de su praxis pueden contribuir a una aproximación teórica acerca de los procesos investigativos en el aula? Esta pregunta macro nos lleva a pensar en un objetivo general en esta investigación, como es construir una aproximación teórica que esté basada en la interpretación y comprensión de los significados que los docentes le atribuyen a la investigación en el aula, a partir de sus experiencias, creencias pedagógicas y contexto institucional. Ahora bien, es importante comprender la postura que tienen los docentes frente a la investigación en el aula, cómo la incorporan en su praxis. Dicho de una manera más explícita, se pretende explorar cómo el docente rural y semiurbano de las instituciones educativas públicas de algunos municipios del noroccidente de Risaralda, como Apía, Pueblo Rico y Santuario, perciben la investigación en el aula, teniendo en cuenta obstáculos, posibilidades y vínculos con su praxis, para así interpretar las representaciones y experiencias docentes en torno a la investigación en el aula, que dichas percepciones puedan dar luces para la construcción de una aproximación teórica situada que oriente futuras reflexiones frente al mejoramiento en la calidad de la educación y conlleve a transformaciones en el campo educativo. Aquí, en esta aproximación teórica, se piensan en unas preguntas basadas en todo esto que queremos comprender, recopilar para hacer esta aproximación. Entonces, una pregunta es: ¿qué creencias atribuyen los docentes a la investigación en el aula? ¿Cómo estas tienen relación con su práctica pedagógica? Y eso nos lleva a un objetivo específico, que es comprender las creencias y puntos de vista que tienen los docentes acerca de la investigación en el aula, en su práctica pedagógica. Al intentar resolver qué experiencias han tenido los docentes en cuanto a procesos de investigación, teniendo en cuenta obstáculos, posibilidades en su contexto, surge otro objetivo específico: analizar las experiencias docentes, los obstáculos, posibilidades y vínculos con su praxis con respecto a la investigación en el entorno escolar. Preguntándonos también cómo inciden los factores contextuales, institucionales, personales en la percepción que tienen los docentes acerca de la investigación en el aula. Eso nos lleva a otro objetivo específico, como es identificar cómo influyen esos factores contextuales, institucionales, personales en esa percepción que tienen los docentes acerca de la investigación. Y no menos importante, qué elementos o categorías surgen de las percepciones de los docentes que posibiliten la aproximación teórica a la investigación en el aula como una práctica pedagógica transformadora. Pues de allí surge el objetivo: proponer una aproximación teórica con base en las percepciones de los docentes, cómo éstas contribuyen a enaltecer la investigación en el aula como parte de su práctica pedagógica. En términos metodológicos, esta intención investigativa se enmarca dentro del paradigma interpretativo.
el cual según Miranda y Ortiz se fundamenta en las subjetividades y da cabida a la comprensión del mundo desde la apropiación que de él hacen los individuos. Debe señalarse que bajo este paradigma se privilegia el acceso a percepciones, representaciones y sentidos construidos por los docentes desde su propia experiencia, permitiendo comprender significados emergentes en contextos particulares, como es el caso del noroccidente de Risaralda. En este sentido, se comprende que el enfoque epistemológico del paradigma interpretativo resulta adecuado, pues reconoce que la realidad social y educativa es construida mediante las interacciones, creencias y experiencias de los sujetos, así como lo indican Guba y Lincoln. Flick también nos dice que la investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de ahí afuera y entender, describir y algunas veces explicar los fenómenos sociales. Esta investigación debe ser tanto de carácter exploratorio, ya que abordará un fenómeno escasamente estudiado en el contexto específico del noroccidente de Risaralda. Se tendrá en cuenta un diseño metodológico emergente, flexible y adaptativo, que efectivamente es propio de los estudios cualitativos centrados en los sujetos. Desde esta mirada, se pretende tener la flexibilidad para ajustar las estrategias metodológicas conforme se avanza en el trabajo de campo en función de los hallazgos y la interacción con los participantes. La muestra se define con una base en un muestreo teórico proposicional, en la que los participantes no se eligen al azar, sino por su capacidad para aportar información significativa al objeto de estudio. Esta investigación será abordada empleando como técnica principal la entrevista semiestructurada, por su capacidad para captar las percepciones y experiencias subjetivas de los docentes, ofreciendo un equilibrio entre estructura y flexibilidad. Este tipo de entrevistas presentan un grado mayor de flexibilidad debido a que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados, la posibilidad de adaptarse a los sujetos, con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Al mismo tiempo, se complementará con la observación no participante, la cual permitirá la recolección de información de algunas instituciones educativas públicas rurales y semiurbanas en cuanto a sus dinámicas y el ambiente pedagógico de las mismas. En el mismo sentido, para analizar los datos recolectados se aplicará la técnica de categorización cualitativa de acuerdo a los lineamientos propuestos por Martínez, es decir, organizar de manera sistemática los datos en unidades de significado agrupados en categorías y subcategorías, teniendo en cuenta las fases de codificación de Strauss y Corbin. Se tendrán en cuenta unos instrumentos indicados aquí: guión de entrevista, diario de campo, matriz de análisis documental, fichas de registro. Y finalmente se tendrán en cuenta unas fases en todo el trabajo investigativo, la cual consiste en la planeación, trabajo de campo, recolección de información, análisis categorial e interpretación de los datos, construcción de hallazgos y aproximación teórica, validación de los hallazgos y la redacción del informe final. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias.